Muy bien. Entonces, empezamos con embragues de fricción, ¿no? En tren de fuerza. El objetivo es identificar los acoples de fricción, ¿ya? Así como entender el funcionamiento de los embragues, ¿no? ¿Cómo funcionan ellos? ¿Cierto? Listo. El embrague cumple el papel de acoplar el volante del motor hacia dónde, hacia la transmisión. ¿Ya? Los tipos principales de acoplamiento que se usan actualmente en tren de fuerza son de embrague de volante, convertido de par y divisor de par, ¿no? Esos son los tipos que actualmente beneficios. Diseños de acoplamiento que transmiten suavemente la potencia de giro, ¿no? O también el par. ¿Ya? Eh, Desde el motor hacia dónde, hacia las ruedas. Además permite un arranque del motor inicialmente sin carga, ¿no? Y además, así como también conecta gradualmente las ruedas impulsadas para una maniobra fácil, ¿no? Entonces, esos son los beneficios, ¿no? Y justamente para eso sirve. Tipo de embrague. Embrague de fricción, embragues hidráulicos y embragues electromagnéticos. ¿Ya? Estos son los... entrecortados están escuchando. Profesor, sí, por rato se apaga su micro al parecer. Por ratos, eso es un tema de la Está señal. hablando así unos segundos, luego se apaga, luego vuelve a hablar y se corta. Ya, entonces, en cierto momento me dicen para aclarar ya lo que se ha avanzado. Ya, entonces los tipos de embrague son esos que ven en pantalla, ¿no? El de fricción, hidráulico y electromagnético, ¿no? Ya, el de fricción es utilizado entre dos superficies de contacto, ¿ya? Y a través de esas superficies de contacto, al unirlas, vas a transmitir la potencia, ¿ya? Eso que cosa es el de fricción, ¿ya? El hidráulico transmite la potencia utilizando la velocidad del aceite, ¿no? Entonces, utiliza la velocidad del aceite para transmitir la potencia. Y el electromagnético utiliza la fuerza magnética para unir dos superficies, ¿no? A partir de una bobina, ¿no? Una bobina es inducida para que se junten y mecánicamente vas a unir dos superficies, ¿no? En la unión de superficies es cuando vas a transmitir la potencia. Ya, entonces esos son los tipos de embragues. Estimados. Muy bien. Funciones. Conectar y desconectar la potencia de transmisión. ¿Ya? Desconectar y desconectar. ¿No? Desde el motor hacia la transmisión. ¿No? Entonces, ¿qué cosa voy a encontrar entre el motor y la transmisión? ¿Qué es lo que voy a encontrar? El embrague, Correcto. ¿No? Después, otra función es transmitir la potencia del motor de manera rápida y progresiva, ¿no? Entonces, no se trata de una unión brusca, ¿no? Sino una unión progresiva. ¿Qué dificultades o por qué crees que no me conviene que la unión sea rápida, así? O sea, brusca. A eso me refiero. ¿Por qué? ¿Por qué no me convendría? me imagino que es para evitar movimientos bruscos en esos componentes, no se podrían dañar tal vez.
se Y, pueden por dañar, ejemplo, si es los componentes de transmisión, correcto, se el eje pueden dañar, cardánico, ¿no? Se pueden dañar también al momento de transmitir de forma cambiante, muy bruscamente. Entonces vas a generar impulsos, ¿no? Vas a generar impulsos. Vas a, vas a generar rozamientos. Y cuando hay rozamientos, ¿qué va a generar en las superficies? desgaste. Desgaste, ¿no? Claro, es como cuando uno frena de golpe sin desacelerar, ¿no? Es lo que nos indica Carajulca, correcto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú frenas de repente? No estás yendo con un carro y frenas de repente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el operador? A ver, va para adelante, ¿no? Si está sin el cinturón, se puede volar por la ventana. ¿No? Pero ¿qué pasa si el frenado es progresivo, es poco a poco? Ahora, ¿qué pasa si el frenado es suavecito, poco a poco? ¿O no hay diferencia? Claro, uno va controlando, ¿no? Su inercia, ¿no? Uno va controlando su inercia. Listo. Después, otra de las funciones es disipar el calor generado durante el acoplamiento, ¿no? Es otra función. ¿Cómo va a disipar el calor generado? ¿Cómo? En caso sea húmedo, ¿no? En caso esté bañado de aceite, a través del aceite, ¿no? A través del aceite, ¿no? En caso sea seco, en caso sea seco, ¿cómo disipará el calor? Mediante el material, ¿no? Mediante el material, ¿no? El material absorbe el calor, ¿cierto? Y después se enfría, ¿no? Se enfría con el medio ambiente. Llevaron tecnología y materiales, ¿cierto? Pues ya ustedes mismos son ya. Segundo en primero. Ya, listo. Entonces, listo. Altas, resistir altas velocidades y desgastes prematuros. Ya, entonces, está fabricado de tal forma de que pueda resistir altas velocidades, ¿no? Así como desgastes prematuros. ¿No? ¿Cómo? Con tratamientos, ¿no? En las superficies, en esos componentes que van a actuar, ¿no? Y finalmente absorbe vibraciones del motor, ¿no? Absorbe esas vibraciones. ¿Ya? También absorbe las vibraciones. ¿Cómo llega a absorber las diferentes vibraciones? ¿Cómo logra absorberlas? A través de unos resortes, ¿ya? Hay unos resortes que se encargan de absorber esas vibraciones, ¿no? Listo, ahí tienen el funcionamiento. Ahí tenemos el funcionamiento. En la parte izquierda, ¿qué cosa tenemos? En la parte izquierda. Biela. ¿Esa es parte de qué? Las bielas. Motor.
Pistones del motor, Pistones del cigüeñal. motor cigüeñal, ¿no? Es el motor, ¿cierto? ¿No? ¿Y cómo entrega el motor la energía? ¿Mediante qué componente? ¿No? El motor tiene un componente con el cual entrega la energía. Mediante el pistón, ¿no? ¿O no? ¿Quién es el que le entrega la energía? ¿El pistón o la biela? La biela. La La biela. biela. No, el cigüeñal. El cigüeñal, pues, ¿ves? También me quiere sorprender, ¿ves? El cigüeñal es el que está unido mecánicamente, ¿no? Entonces, el cigüeñal es el que entrega la energía, ¿ya? ¿Qué cosa tenemos en el medio? El embrague, El acople, ¿no? El acople, el copio. ¿cierto? Todo un sistema, ¿cierto? Todo un sistema. ¿No? Y en la parte derecha, ¿qué cosa tenemos? ¿Qué tenemos en la parte derecha? Transmisión, La transmisión, ¿no? La transmisión. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, siempre entre la transmisión y el motor, ¿qué cosa vamos a tener entre ellos dos? un acople. El acople. Y a ver, ¿para qué, ¿para qué sirve ese acople? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Se acuerdan? A ver, díganme los beneficios. Transmitir la potencia del motor a las ruedas. ¿Qué más? Disminuir vibraciones. Transmitir la potencia a las ruedas, esa es la transmisión, ¿no? Esa es la transmisión, ¿no? Pero nosotros estamos hablando del acople. Disminuir vibraciones. Disminuir vibraciones. Permite un movimiento en conjunto también. ¿Ya? ¿Qué más? Ujú. Conecta y desconecta. Correcto, desconectar y desconectar. ¿Para qué desconecta y conecta? Para un acople progresivo, ¿no? Para un acople progresivo. Muy bien. ¿Qué más hace? Eh, Ya hablaron de vibración, ya hablaron de conexión y desconexión. Te permite mantener a la máquina en relenti, ¿no? En stand-by, ¿no? Así como también lo indica Kuro, de que te permite un acoplamiento progresivo. Controla la potencia que queremos, claro. Ya controla la potencia que queremos. Listo, ¿no? Así como también trata de refrigerarse, ¿no? Tiene un control sobre su refrigeración. Vamos a ver el funcionamiento, mira. Mira el funcionamiento. Tenemos ahí un acople. ¿No? Normalmente, normalmente el motor está acoplado a la caja o no. Normalmente. ¿Ustedes qué dicen?
¿Qué dice muchacho? No, Normalmente está la acoplado. acoplado. No está acoplado normalmente. No, a la transmisión. José dice que no. ¿Quién más dice que no? ¿Quién dice que sí? Nadie dice que sí. Normalmente ese acople está conectado o desconectado. Normalmente está acoplado, dice Walter. Marcelo dice que no. Han dice que está conectado. Ya, ok. Entonces, Profe, si normalmente no está conectado, entonces para que conecte, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pisar, ¿cierto? Sí, tengo que pisar. Entonces, yo cuando me voy a ir desde Lima hasta Tacna, tengo que mantener el pie aplastando, ¿no? Aplastando para transmitir potencia desde la transmisión hasta el motor, ¿no? O del motor hasta la transmisión, ¿no? Porque si quito el pie, va a desacoplar, ¿no? Y si me da calambre el pie, ya no avanzo ya. Luis, entonces sí, dice Luis, entonces sí está acoplado. Y cuando quiero hacer un cambio, si está acoplado, cuando quiero hacer un cambio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pisar. Hago el cambio y después ¿qué hago? Suelto. Entonces finalmente, ¿qué concluyo? ¿Normalmente está acoplado o es desacoplado? Normalmente está acoplado, nos dice Walter. Eric nos dice que normalmente está acoplado. Luis también nos dice que está acoplado. ¿Alguien que diga que no está acoplado? Nadie. Carvajal, ¿qué dice? Origi, ¿qué dice? Segarra, ¿qué dice? Nada. No dice nada. Normalmente está acoplado, muchachos. Normalmente está acoplado. Ya. Claro, pues imagínate, ya tengas que ir desde acá hasta Chincha, ya hasta Chincha, ¿no? Que todo el día vas a tener aplastando para poder avanzar. No, pues, ¿no? Claro, tiene sentido, pues, ¿no? Entonces normalmente está acoplado, pues, normalmente está acoplado. ¿Y cómo crees que se acopla eso? ¿Cómo crees que se acopla? ¿Por, ¿por qué componente? Pisando el pedal. No, no, no. O sea, normalmente está acoplado. No. ¿Qué cosa crees que hace que se acople? No es pisando el pedal, pues, ¿no? O sea, normalmente, o sea, tú sin accionar, sin nada, está acoplado, ¿no? Pero tú, ¿qué cosa crees que haga que se acople? ¿Empernado? ¿O una presión de profe, aceite? profe, Sí, dime. se llegaría a desacoplar mediante un bombín, el cual empuja hidrolina al pedal y hace que el embrague se llegue a desacoplar para poder accionar otra velocidad o marcha. Esa Listo, es. perfecto, ya. Perfecto, perfecto, muy bien, ¿no? Pero mi pregunta fue, ¿qué hace que se acople? Tú me has dicho qué cosa hace para que se desacople, ¿no? Ok, perfecto. Claro. Pero ¿qué cosa hace que se acople? El soltar el pedal.
profe, al soltar ya se acopla solo, profe, porque vuelve a retroceder la hidrolina, por decirlo así. Ya, ya, ok, sueltas, ¿no? Pero se ha acoplado, ¿no? Claro, ¿Y quién hizo que se acople? claro, profe. El operador. No, y si no hay O, operador, igual sigue acoplado, pe. ¿Ah? o sea, el funcionamiento en sí tiene que depender del operador para que pueda acoplarse o desacoplarse, profe. Esta pregunta creo que va a llegar en el examen, ¿ah? Ah, vale, profe. Por unos resortes. Eso, Ya, profe, más que nada el componente que hace que se desacople. claro, él es el que hace que se acople, pues. Ya, profe, claro. Y ya le capté, profe. Ya, listo, ¿no? Claro. Entonces, son resortes, ¿no? Son resortes. Pero ojo, no siempre son los típicos resortes que ustedes conocen, esos espirales, no siempre son los espirales, ¿no? A veces pueden ser tipo diafragma, ¿ya? A veces pueden ser tipo diafragma. Pero estos acoples normalmente los tiene acoplado tanto motor con la caja o la transmisión, ¿ya? Normalmente lo tiene acoplado, ¿no? Cuando quiero hacer un cambio tengo que pisar, desacoplo y ahí hago un cambio, ¿no? Y después suelto. Y en el momento que suelta se va a acoplar nuevamente, ¿no? Ya, pero bajo una velocidad. Ya, Origin no dice por el plato y disco, profe, no es por el plato y el disco. Ah, ya, el... A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, Marcelo, te refieres al acoplamiento, ¿no? Ya, ok. Es por el plato y disco, ¿no? Pero el que acciona, el que hace que se acople esos discos y platos, es el resorte, ¿no? Sí, eso sí quedó claro, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Perfecto. Listo, listo. Entonces, lo que nos mencionó su compañero, ¿no? Acá existe un sistema, ¿no? Un sistema hidráulico, ¿no? De un bombín, ¿cierto? Existe un bombín, ¿no? Que tú pisas, generas una presión, ¿no? Y esa presión generada llega hasta el otro lado, ¿ya? Pero en un área mayor. ¿Y para qué llega en un área mayor? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Pascal? ¿Qué decía Pascal? Presión es fuerza entre área, ¿no? ¿No? Entonces, a mayor área, mayor fuerza, ¿no? Mayor fuerza. Entonces, mayor área y generas mayor fuerza, ¿no? Y esa fuerza hace que se junten, ¿qué cosa? O que se mueva, en este caso, ¿qué cosa? Que se mueva ese disco, ¿no? ¿Ven ese disco que está eh, de, de verde? ¿Sí? ¿Ven ese disco de verde? Eh, al moverse, él lo que va a hacer es desacoplar ese color verde, ¿no? Verde medio marrón, ¿no? El de arriba, ¿cierto? A ver. Entonces, entonces lo que va a pasar es, ¿qué es eso? Ya. Lo que va a pasar es de que se va a accionar este componente, ¿no? Se acciona, se mueve, ¿no? Cuando se mueve va a generar el desacople, ¿dónde? En este punto. ¿Ya? Esos puntos se desacoplan. ¿Ya? Listo. Entonces, eh, eso es por el accionamiento de qué? Del pedal, ¿no? Por el accionamiento del pedal. Listo. Y está acá. Está acá.
Se llega a ver, ¿no? A ver, veamos las partes. Veamos las partes. Miren, acá tenemos los... ¿Qué cosa es eso? El disco, ¿no? Es el disco. Si ese es el disco, ¿qué cosa sería esto? ¿Qué sería? Ya, tenemos ahí el disco y el plato, ¿no? ¿Quién es el que se encarga de juntar esos discos y platos? ¿Quién es el que se encarga? ¿Sí? Ahí se ve, ¿no? ¿Y cómo hace el acople eso? ¿Cómo hace el acople? Cuando se extiende, ¿no? Cuando se extiende, ¿qué es lo que hace? Junta a los discos y los platos, ¿no? Al disco y plato, lo junta, ¿no? Lo junta. Este disco descansa en esta superficie, ¿no? En esta superficie descansa. Ya. Entonces, la unión de este plato, el número 9, el número 11, ese disco y el número 18, la volante, esa unión va a permitir el acople, ¿no? Pero ¿quién va a generar esa unión? Vemos ese resorte, ¿no? El número 10. ¿Ya? Entonces el número 10 es el que genera la unión de discos y platos, ¿no? Y es cuando se genera la transmisión de potencia. ¿Ya? La transmisión de potencia. Listo. ¿Cómo desacoplo? Con el movimiento de quién? De esa horquilla, la 16. ¿No? Cuando se mueve la horquilla vas a mover mecánicamente el 14 y 13, ¿no? Generando ¿a quién? Generando al resorte una compresión, ¿no? Cuando generas una compresión en el resorte, ¿quién se libera? El disco, ¿no? Y ahí termina la transmisión de potencia. En ese momento que termina la transmisión de potencia, el operador puede hacer el cambio, ¿no? Digamos de primera a segunda. Hizo el cambio y después suelta el embrague, ¿no? Suelta y cuando suelta de nuevo se juntan la volante, el disco y el plato. ¿Ya? Listo. Hasta acá, muchachos. Preguntas, por favor, preguntas. 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 ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Profe, una consulta. Ya, dígame. Profe, el disco particularmente se encarga de evitar que haya fricción entre el plato y la volante o hay otra función del disco. No, Ya. no, no la capto muy bien esa parte. El disco es el que transfiere la potencia junto con el plato. Pero, ojo, ojo, la diferencia entre disco y plato, ¿cuál es la diferencia? De que mientras que el plato es un componente macizo de fierro, ojo, macizo de fierro, el disco no. El disco tiene una membrana, tiene una membrana. ¿Ya? Entonces, Mm, esta membrana que normalmente esa superficie o esa dureza de la membrana obviamente es más débil que quién, que el disco. Entonces, constantemente van a estar juntándose discos y platos. Y va a haber rozamiento, ¿no? Ok, va a haber ajá. rozamiento. Pero entre las dos superficies, ¿quién se va a desgastar más? ¿El disco o el plato? ¿Qué dicen? El disco, profe. El disco, ¿no? Entonces, yo espero que se desgaste quién? El disco, pero no el plato. Mm, Ah, entonces, ya, pues. el disco es un material de sacrificio. Ya, ya.
¿Ya? Entendí, profe. Casi como los discos de la moladora, por decirlo así. Claro, 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 A claro. ver, ¿Ya? a ver. Entonces, estos discos, conforme se van desgastando, puedes llegar a sus remaches. ¿Y qué pasa si llegas a remache y no cambia y sigues Eh, trabajando? ya no entrarían los cambios muy bien, profe. Claro, generas mal cambio. ¿Qué más? Puede ser recalentamiento, quizás del plato, profe. Recalentamiento, efectivamente. Empieza a recalentar. ¿Qué más? Pues ya les transmite casi la potencia del motor directo a la transmisión, algo por ahí, profe. Inicialmente puede estar transmitiendo, pero ya hay resbalamiento, No, ¿no? Pero también, ¿qué más, muchachos? A ver, El disco se puede recalentar demasiado a rojo vivo y quizás se puede prender. claro, puede llegar a eso. Se quema el disco, se quema. Se incendia todo el... No tanto se incendia, de repente puede ser, ¿no? Hasta algo exagerado, ¿no? Si es que le llega por ahí de repente aceite, ¿no? Ya puede ser, ¿no? Pero se quema, la superficie se quema y después cuando se quema se cristaliza. Y cuando se cristaliza es dura la superficie y ya no tiene la capacidad de absorber impactos y pierde la capacidad de poder acoplarse de forma esperada al plato. ¿Ya? ¿Qué más? Generas ruidos porque no está, porque ya está llegando a remache. ¿Qué más? Generas desgaste. Se puede gastar el plato también, Efectivamente, puede desgastas dañar el el plato. plato, empiezas a rayar el plato, empiezas a rayar el plato. Ya, entonces mira, se genera todas esas cosas que hemos mencionado. ¿Ya? ¿Se acuerdan que una de las características de este tipo de componente es absorber vibraciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que mencionamos en antes. En este caso, acá, ¿quién es el que absorbe las vibraciones? El resorte que está El resorte marcado. está de rojo. Sí. El que está marcado, ¿cierto? ¿Sí o no? Carajulca, ¿qué dice? El número 10, ¿no? El número 10, ¿sí? Origi dice el número 10. ¿Qué más? ¿El número 10? Total, la chamba del número 10 no era acoplar y desacoplar. ¿O también es amortiguar? ¿Qué dicen? Muchachos, la chamba de ese resorte es acoplar y desacoplar solamente, ¿ya? Profe, pero si nos está diciendo de que también se encarga de absorber vibraciones, sí, claro que sí, ¿no? Pero se encarga este componente de acá. ¿Ven ahí un resorte? ¿Otro resorte? Ya. Ese resortito tiene una función, ¿no? Que es absorber las vibraciones. Ya, no se vaya a confundir con ese resorte que está señalado. ¿Ya? ¿Listo? Ya, muy bien. ¿Preguntas? ¿Todo bien, no? Muy bien, entonces Sí, continuamos. Continuamos. Entonces, vamos a ver esta vista. Miren, ¿qué me dice la primera imagen? ¿Qué me dicen? ¿Qué pueden concluir de la primera imagen?
que está desacoplado, A veces el profesor. disco puede desacoplar. Que está desacoplado. ¿Qué más pueden decir? A ver, digan todo lo que se les ocurra. Cristian dice que está acoplado. Primero, la imagen 1 está acoplada. Esta es la imagen 2. Cristian está acoplada la imagen 1. Claro. Está desacoplada. Miren esa luz. Miren esa luz que está señalando con la flecha, miren. Sí se ve. Ya, compara con el otro está acoplado. Ya, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Ya, está acoplado, ya, ¿qué más? Digan todo lo que se les ocurra, muchachos. Si se equivocan ya, pues acá corregimos. Ya, estoy hablando del primero, ¿no? Que está desacoplado, ya, ¿qué más? Johan, se agarra. Nada. Marcelo Orillo, dime. ¿Me escucha, profe? Sí. Profe, ¿cuál era su pregunta? ¿Qué es que todo lo que sepa a partir de la primera imagen o ¿Qué cosa ves en la primera imagen? Uno me han dicho que está desacoplado. ¿Qué más? sí está desacoplado y A ver, te ayudo, ¿ah? Te ayudo. ¿Cómo está el resorte? está comprimido? Está comprimido. ¿Qué más? Bueno, o sea, al parecer han pisado el pedal de embrague, ¿no? Porque justamente ahí en la imagen, bueno, en la señalización 11 y 12, como que están justamente comprimiendo el resorte que se encuentra señalizado por el número 9. Ujú. Efectivamente, están pisando el pedal de embrague. Están pisando el pedal de embrague. Se está moviendo el resorte. Se está desacoplando el disco. ¿Algo más? ¿O es todo? Eh, ¿Y el eje? ¿Qué pasa con el eje? sale también, profe, No, este del... eje se desplaza, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Sí, Hacia la derecha. Se desplaza hacia la derecha. Ya, entonces muchachos, es lo que yo puedo concluir. Ya, es lo que yo puedo concluir. Ya, listo, gracias Marcelo. eso. Ahora, Sebastián. Uy, Sebastián. A ver, Sebastián. Ahora sí. Profe, Ya, ya, con todo eso ya, facilita, te la dejamos, ¿ah? Ya, háblanos todo sobre esa imagen número 2. Ya veo, profe, mientras que la primera estaba
desacoplado, la segunda está acoplado, ¿no? Y el eje tendió a ir, bueno, como el primero iba de izquierda a derecha, este iría de derecha a izquierda, pues, ¿Ya? ¿Qué más? el eje, ¿no? Se ve que está acoplado, eh, y y bueno, se dejó de accionar o se dejó de pisar, ¿no? Ya, ok, se dejó pisar. ¿Qué más? Mm, Resorte. a ver, resorte, profe, hay cosas verdes que tapan la primera y no sé si podría moverlo. Hay cosas verdes que tapan la pantalla. Ahí. Claro, ahí está. Ya. ¿Qué El tiene? resorte también, el resorte se expandió El resorte se en la segunda expande. imagen. El Ujú, resorte sí. se expande. ¿Qué más? ¿Algo más o ahí nomás? Entre la imagen, lo que señala el 7 y 8, profe, hay como que en la primera está eh, totalmente expandida y en la segunda no. Hasta que se descomprime. Ya, ok. Sí, hay una horquilla, ¿no? Hay una horquilla que obliga a que los resortes se compriman. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, miren, para que vean con más detalle, miren, para que vean con más detalle, muchachos. Entonces, este eje, el número 2, se desplaza hacia dónde. Ustedes lo han dicho, ¿ah? ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, esta horquilla se desplaza hacia dónde? A la derecha, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Se desplaza hacia la derecha. Ya, se ha puesto feo esto. Pasa hacia la derecha. Si él se desplaza hacia la derecha, mira, él se mantiene fijo, ¿ah? Se mantiene fijo. Entonces, él se desplaza hacia dónde? Hacia la derecha. Ah, perdón, la flecha de arriba hacia la izquierda, ¿no? Y la flecha de abajo ahora hacia la derecha, ¿no? ¿No? Hacia la derecha. ¿Cierto? Cuando la flecha de abajo se desplaza hacia la derecha, ¿a quién jala? Mira, a este componente, ¿no? Que es lo mismo que este componente, ¿no? Y cuando ocurre eso, ¿qué pasa con el resorte? ¿Qué pasa? Se comprime, ¿no? ¿Listo? Mira, masticadito, ¿ah? Masticadito. Ya, listo, muchachos. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿eh? Eso es lo que va ocurriendo. Muy bien, muchachos. Continuamos. Hace un rato vimos qué cosa? Vimos accionado por resorte, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es? Accionado ¿por qué? ¿Por qué componente? Diafragma, ¿no? Correcto, Sebastián, diafragma, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Resorte y diafragma. Que es un tipo resorte, ¿no? Solamente que es como un plato, ¿no? Como un plato es... Está pidiendo naranja por acá. Ya, ya.
Muy bien, entonces este diafragma tiene el mismo trabajo del resorte, ¿no? De mantener acoplado a quién, al motor con, entonces el número 3 es campana o carcasa, ¿no? Ya. Pero básicamente los componentes son muy similares, ¿no? Son muy similares. ¿Ya? Cuando nosotros lo vemos en corte es de esa forma, ¿no? Y bueno, acá nos va a ayudar ahora los amigos. A ver, Iván Taipe, muy bien Iván Taipe, te escuchamos. No, profe, quería saber qué era eso, el uno, el número uno, ¿qué era? El del El anterior. diafragma, ¿de acá? Ah, el del anterior, del anterior. El Ajá. diafragma. Ah, El número 1 es el ya, diafragma, es como un plato, ¿ya? entiendo. Tiene la Ya. función del resorte, Mm, ¿ya? ya. Entonces, Iván, no te salvas igual, no te salvas. ¿Dónde está el diafragma? Ah, ¿Dónde está? eh, el uno es igual, profe, ¿no? No, número 1, ya, ok. Realmente es el número 2. Ya, realmente es el número 2, ¿no? El número 1 es el que contiene, es el que acciona, es el que empuja al diafragma. Ya, el número 1, ¿no? Viéndolo bien. Ya, pero el diafragma es el número 2. Mira, es oscuro y se va Mm, hasta el otro lado de la carcasa, ¿no? Y no es ya. recto, es oblicuo. ¿Por qué? Porque es el diafragma. Sí, profe. ¿Ya? Listo, entonces ese es el diafragma, ¿no? El número 1 es un componente que empuja, ¿no? Que ayuda a empujar a ese diafragma. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, Valderrama, listo, Valderrama, te escuchamos, Valderrama. Ahí está habilitado tu micro. Valderrama. Ah, no se te escucha, pero lo puedes escribir. Ya, ya Valderrama. Tienes problemas con el audio, pero puedes escribir. Listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué puedo decir de la gráfica número 1? De la gráfica 1. Está acoplado. Ya el eje se va hacia la derecha. ¿Qué más? ¿Qué más? Está acoplado, está con el eje hacia la derecha. ¿Qué más? ¿Algo más o no? Nada más. Te rindes. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien que le ayude? Diego Oroya.
Está presionado, ¿no? ¿Cómo están los discos? Los discos están acoplados, ¿no? Entonces el eje está tirado hacia la derecha, el disco está acoplado, ¿no? Muy bien. No sé, ¿hay alguna pregunta o todo bien? Ya, entonces, a ver, ya que no hay preguntas, señor Daniel Guanaco, ¿eh? Está calladito, ¿eh? Caramba, qué raro, ya. Señor Daniel, a ver, el número 2, por favor. Todo lo que sabe ahí. Te escuchamos. Ya, profe, está desacoplado. Ajá, desacoplado. Más. El eje va de derecha a la izquierda. Muy bien. El embrague no está presionado. Ujú. Muy bien. ¿Y se pueden generar No, cambios o no? ¿Se puede generar cambios en la transmisión o no? En ese momento. no es que no, en ese momento no, profe, tendría que presionar todavía. No, en ese momento el número 2. No se puede generar cambios, ¿no? Es lo que me No, dijo. No se puede. ¿O sí? no se puede, profe. ¿Qué va a hacer? No. ¿Cómo vas a decir eso? Si está desacoplado. Si está desacoplado, en ese momento puedes hacer los cambios. Y una vez que ya están hechos los cambios, sueltas el pedal de embrague y después recién envía la fuerza. ¿Está bien, Daniel? Sí, profe. Ya, listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Parece buena la intervención. Ya, muy bien. Ya. El diafragma está doblado, claro. Está accionado, ¿no? Listo, entonces acá tenemos qué cosa. A ver, ¿qué cosa tenemos ahí? Diego Ricaldi. ¿Qué cosa tenemos, Diego? A ver, Diego, ¿qué cosa tenemos ahí? Están con hambre, creo, ¿no? Un disco, ya. Ya, muchachos, miren, les doy 10 minutos para que me averigüen todo sobre discos. Miren, ahí están las partes, ¿ya? Averigüen todo lo que puedan. Les voy a hacer preguntas sobre eso. 10 minutos. ¿Ya? 10 minutos. Ya. Es 3:20, ¿ya? 3:30 les hago preguntas, ¿ah? 3:30 les hago preguntas. Brian Takuri. Bien, Brian, a ver. Háblanos de lo que encontraste. Brian, tu micrófono está activado. Ya, ya, bueno, ya está bien. No, sin micro, ya. Pero sí puedes escribir. ¿Qué encontraste? Brian. Escríbenos, Brian. Absorbe impacto, ¿no? Ya, ok. Absorbe impacto. Ya. ¿Mediante quién absorbe impacto? ¿Mediante quién? A ver, no está escribiendo. Iván Taipe, en la parte clave y más crítica, bueno, ya, ok, la parte clave y más crítica es el disco con sus dos caras, ok, en las dos caras, ¿no? Tienen un material muy similar a las pastillas de freno.
Se acopla la caja de cambio mediante un eje, gira la volante y el plato presiona, salvo cuando pisa el pedal. Ya, ok. Que se desacopla para facilitar el cambio de las marchas. El resorte del disco tiene como función absorber y suavizar el impacto, ¿no? Por eso es una membrana suave, ¿no? Cuando la potencia es transmitida al centro y evitar vibraciones en el motor. Evita vibraciones del motor. Los resortes, ¿no? Ok. ¿Qué resortes evitan las vibraciones? ¿Qué resortes? Esos, ya, los del medio, ¿no? ¿Cuántos resortes están haciendo ese trabajo? 10 resortes, ¿no? 10 resortes son los que se encargan de absorber las vibraciones, ¿no? El número 3, ¿qué cosa es? El número 3, ¿qué es? Es un cubo estriado, ¿no? ¿Cuál es la función de ese cubo estriado? Transmitir la potencia Transmitir. del... No, se mueve, ¿no? Se mueve con el eje, ¿cierto? Se mueve con el eje. Dentro del eje impulsor. Ya, ok. Listo. El número 1, ¿qué cosa es? El disco de embrague. El número 4, ¿qué es? Número 4. El forro de disco, profe. Y eso, a ver, háblenme del forro de disco. Es una membrana, claro. Ya, ok, que se acopla, ¿no? Que se acopla a los platos, ¿no? ¿No? ¿Que es más dura o más suave que los platos? Más dura. Más dura, ¿no? Es más dura, profe. Está en contacto ¿Estás con el seguro? plato. Es el material de fricción. Es más dura. Entonces cuando trabajan eh, ese, ese disco y el plato, entonces el que se desgasta es el plato, si es más dura. Marcelo dice es más suave. Cristian dice que es más dura. Total. Pues pónganse de acuerdo, muchachos. El que se desgasta tiene que ser el disco, entonces es más suave, ¿no? Es más suave. Muy bien. Muy bien, es más suave, ¿no? Es más suave, ¿no? ¿Cómo evalúas tú? ¿Cómo evalúas? Tú evalúas la altura del remache. Profesor, ¿y cómo voy a evaluar la altura del remache si el remache nunca entra en contacto con nada? ¿Cómo se evalúa esto? Se evalúa con la altura del remache. ¿Ya? ¿Cómo así? Pones, tienes que calcular cuánto mide de la superficie, ya, de la superficie hasta la altura del remache. Conforme trabaje este disco se va a estar desgastando la superficie y el remache se va a estar acercando más a la superficie. ¿Ya? Entonces así evalúa. Otra forma de evaluar o otro punto por evaluar, ¿qué cosa es? Viendo el color, ¿no? Cuando cambia de color, es porque ha absorbido demasiada temperatura, ¿no? ¿Y qué pasa cuando absorbe demasiada temperatura? Ya lo vimos en antes. Se va oscureciendo, pero ¿qué pasa? El color no lo daña, ¿no? ¿Qué cosa lo daña? El color es solamente un indicador. Se quema, ¿no? Desgaste. Se quema y se cristaliza, ¿no? Se cristaliza.
¿no? Y cuando se cristaliza se pone duro, ¿no? Se pone duro y ya pierde la capacidad de absorber, ¿no? De adherirse ¿a quién? Al plato, ¿no? Entonces, cuando tú haces el cambio y después empiezas a escuchar un sonido, un chillido, ¿qué puede ser? Resorte, no exactamente, un El chillido. disco gastado. Ya, pero ¿qué puede estar sonando? Ya, el disco gastado, pero más cosas. El disco que está siendo gastado, que está haciendo contacto con el plato. El Está el dañando. remache está haciendo contacto con el plato. ¿Ya? Ah, Otra cosa, el disco, el disco está cristalizado y está haciendo sonar al plato. Ya se ha quemado. ¿Ya? Otro, ¿qué más puede ser? ¿Cómo puedes darte cuenta que hay un error o una falla en el sistema? Cuando los cambios son largos. Tienes que mantener pisado mucho, tienes que, tienes que pisar mucho para que se desacople. Ya, listo. Entonces son algunos puntos de evaluación. Bien, ahora acá vemos segmento elástico en el disco, ¿ya? Segmento elástico en el disco. Ya. Brian Tatuli. Brian está tocando tambor. Ya, a ver. Listo, muchachos. Segmento elástico en el disco. Ven a la izquierda el segmento elástico. ¿Listo? Capa elástica intercambiadas. A ver acá. Ya. Miren, en el primer gráfico a ver, vemos el primer gráfico. Es un solo componente, ¿no? ¿Sí? Mientras que en el segundo gráfico, ¿qué cosas son? Son varios segmentos. Son varios segmentos. Esta es la diferencia entre los dos, ¿no? En el primero se desgasta y ya fue ya. ¿Ya? En el segundo se desgasta y tienen la opción de reutilizarlo, ¿no? ¿Cómo? Cambiando su respuesta. ¿Ya? Esa es la diferencia. Miren, el funcionamiento del disco amortiguador de torsiones, ¿no? Esto más que nada es informativo, ¿ya? Es informativo, es para que lean, ¿ya? Listo. En el caso del disco de amortiguador de torsiones, el coeficiente de fricción está en estos valores. Si calienta, baja a 0.2, ¿no? Y soporta hasta cuánto, hasta 300 grados centígrados. En el segundo caso, el disco con pastilla de cerámica de coeficiente 0.5, ¿no? Y soporta por encima de 300 PSI. Soporta por encima de 300 PSI, ¿no? ¿Ya? Y bajo esa temperatura mantiene ¿cuánto? Mantiene 0,5 de coeficiente frío.
El funcionamiento, ya lo tenemos claro, el funcionamiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esto respecto al anterior? A ver. Oroya, ¿cuál es la diferencia de esta imagen respecto a la anterior? Oroya. Tiene dos discos. ¿Y en qué te ayuda que tengan dos discos? Diego, ¿en qué te ayuda que tengan dos discos? Eh, no es doble seguridad. Lo que pasa es de que si tiene dos discos va a tener mayor área de contacto. Y si tiene mayor área de contacto, ¿qué cosa gano? Tiene mayor área de contacto, ¿qué gano? No gano cambio más rápido, más puedo manejar mayor cantidad de fuerza, como dice Oroya. Muy bien. Manejo mayor potencia, manejo mayor potencia. Esto me permite manejar mayor potencia. ¿Ya? Listo, entonces ese es el fin de los discos de embragues dobles. Acá un gráfico de cómo es este embrague. ¿No? Entonces, transmite la potencia desde el eje y se va en este caso, por los discos de impulsión, ¿no? Para transmitir la potencia. ¿Tenemos preguntas o no? Está sencillo, ¿no? Lo que hemos mencionado al inicio de clase, Este es un tipo de embrague seco y este es un tipo de embrague húmedo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre seco y húmedo? ¿Por qué seco y húmedo? ¿Por qué lo llaman así? Eh, no lleva aceite, profe. Uno está Sin bañado, lubricante. uno no está bañado en aceite, ¿no? ¿Y el otro? Con aceite, profe. El otro sí está bañado en aceite, ¿no? ¿Y para qué está bañado en aceite? ¿Me ayuda o no? Claro, profe, para evitar desgaste. Para evitar desgaste. Algo más, a ver. Algo más. Está bien, ¿no? Pero algo más. Enfriamiento. ¿Ya? Bien, Sebastián. Enfriamiento. ¿Ya? Es el sistema de enfriamiento, ¿no? Aparte, lo que dijo también está bien para evitar desgaste, ¿no? ¿No? Pero es principalmente enfriamiento. ¿Ya? Y entonces el número uno no tiene enfriamiento, el embrague seco. ¿O sí? ¿O sí se enfría también? Sí, pero por material, ¿no? ¿No? Es por absorción de calor, ¿no? El tipo de enfriamiento es por aire. Generalmente es para potencias bajas, ¿no? El de la izquierda, ¿no? Mientras que el de la derecha es para altas potencias. No, por lo general es así. Si es que tiene una regla, esa es la regla. Acá están los discos y los platos. Y miren, muchachos, algo, algo que observar acá, que seguramente va a ayudar
clarificar bastantes incógnitas que tengan. Miren, este es un ejemplo de un disco y plato, no todos son así, ya, pero es un ejemplo. En este caso, ¿cuál es el disco? ¿Cuál es el plato? El de la derecha, ¿qué cosa es? El de la izquierda, ¿qué cosa es? El plato es a la derecha, profe. El plato, el de la derecha. ¿Y el disco? El disco, ojo. Ok, el disco el de la izquierda, ¿no? El plato de la derecha. Listo. Después, físicamente, así como lo observas, ¿qué más? ¿En qué más se diferencia? El material, profe. Ya, ok, tienen otro material. ¿Cuál es más duro? El de la derecha, profe. Normalmente espero que el de la derecha, ¿no? Porque el de la izquierda son materiales de sacrificio. Yo espero que se desgasten. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? El plato tiene unas entradas como engranaje. Ya, ok, sí. Entonces, el contorno, ¿cómo es? Con dientes, ¿no? El contorno del plato es con dientes, ¿no? El contorno externo, ¿no? El contorno externo. Y del plato, del disco, ¿cómo es el contorno interno o externo? El interno es con dientes y el externo, ¿se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta, no? Mientras que en el plato el interno es sin dientes y el externo es con dientes. En el disco no. En el disco el interno es con dientes y el externo es sin dientes. ¿Qué te permite esto? Eso te permite a que el disco, mira, el disco se va a acoplar a la carcasa, a la parte externa, Es decir, no se va a mover de la carcasa, se va a mantener fija en la carcasa, no se va a mover. ¿Ya? Sin embargo, el, el plato, perdón, el disco tiene unos dientes internos, es decir, los dientes internos se van a mover. ¿Se va a mover con quién? Los dientes internos se van a mover con el disco. ¿Ya? Se mueven con el disco. ¿Ya? Entonces, en el momento que tú acciones juntando los discos y platos, ¿qué es lo que vas a hacer? En el momento que tú acciones, entonces el disco y plato se va a hacer uno solo. Como el plato está unido a la carcasa, entonces vas a obligar a que el disco se frene a la misma velocidad de la carcasa, o sea, 0. ¿Sí? Entonces, así es como funciona. Entonces, cuando se accionan disco y plato, entonces uno va a obtener la misma velocidad del otro, ¿no? Si se mueve la carcasa, entonces va a tener movimiento el disco. Si no se mueve la carcasa, entonces el disco no va a tener movimiento.